Muy buen día, me presento, soy el doctor Juan Carlos Acosta Villarreal y les traigo un nuevo tema el día de hoy. En esta ocasión vamos a estudiar el tema de taponamiento cardíaco o tamponade cardíaco. De inicio vamos a ver un concepto que es el derrame pericárdico. El derrame pericárdico lo vamos a dividir en 4 grados, que son leve, moderado, grave y muy grave. En el leve estamos hablando de una acumulación de líquido en el saco pericárdico que es de 50 a 100 mililitros o menos de 10 milímetros expresado de otra forma. Moderado, si es de 100 a 500 mililitros, 10 a 20 milímetros. Grave, si es de más de 500 mililitros o más de 20 milímetros. Y muy grave, si es de más de 20 milímetros, o sea, más de 500 mililitros, y se acompaña de compresión, que ya cuando tenemos esto es donde estamos hablando de tamponade o taponamiento cardíaco. Entonces el taponamiento cardíaco consiste en un derrame pericárdico muy grave, que a su vez consiste en un derrame mayor de 500 mililitros y que empieza a comprimir el corazón. El tratamiento de urgencia para esta condición es una pericardiocentesis. Esto se realiza si es que el tamponade tiene un derrame de al menos más de 10 milímetros, que esto es que sea de al menos más de 100 mililitros y que no esté teniendo una respuesta a tratamiento. Si el paciente llega en una condición hemodinámicamente inestable y que tenga signos clínicos que hagan pensar o al menos sospechar en un taponamiento cardíaco, también en esos casos es que se tiene que realizar la pericardiocentesis como un procedimiento de emergencia. Entonces, solamente para que también quede este concepto claro. Las causas de que se desarrolle este derrame masivo es en algunas neumonías como una complicación, infecciones por otro tipo de bacterias, por hongos y en neoplasias en particular que estén relacionadas con el pulmón. Lo que vemos aquí es una imagen que es una sección de un video en el que se mostraba el saco, bueno, se extraía el saco pericárdico en un paciente que falleció de taponamiento cardíaco. Y bueno, la idea de ponerles esta imagen es que aquí pueden observar la acumulación de sangre que había en el saco pericárdico, de tal forma que estaba rodeando casi totalmente el corazón. En el video, esta capa se empieza a caer al momento en que se retira el pericardio. Entonces, esto es una foto tomada antes de que se caiga, digamos, esta capa, para que podamos entender el concepto de taponamiento cardíaco mejor. Taponamiento cardíaco se refiere a cuando se desarrolla este tipo de capa que es extensa, que abarca casi totalmente el corazón y llega a comprimirlo. Entonces, solamente es para tener el concepto un poco más claro y pues que nos quede un poco más así captado en la memoria. Bueno, en el video este material se empieza a caer y empiezan a formarse como rumos de este mismo color, ya que la consistencia no es totalmente líquida, sino que es como rumosa, y eso nos ayuda a entender por qué es que como tratamiento definitivo lo más adecuado es hacer una pericardiotomía,
que esto es porque hay porciones, digamos, de esta acumulación sanguínea que no van a poder salir por medio de algún tipo de drenaje, sino que tiene que ser una extracción directa eh, por esta consistencia que tiene, a veces así como más espesa, no tanto tan líquida. Sin embargo, es importante al momento de que se identifica tratarlo lo más inmediatamente posible, ya que eh, al momento en que empieza a comprimir el corazón y empieza a hacer el colapso de los ventrículos y las aurículas, los efectos por lo general llegan a ser devastadores, provocando la muerte del paciente. En cuanto a los signos clínicos, lo más característico es que nos cuestionen la triada de Beck. La triada de Beck consiste en hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. Junto con la triada de Beck, también yo incluiría lo que son pulsos paradójicos, ya que este es un hallazgo físico que encontramos con mucha frecuencia en los casos de taponamiento cardíaco y que inclusive es de los más sensibles que encontramos, o bueno, de los más sensibles que se corresponde con la sospecha clínica del taponamiento cardíaco, sobre todo si se acompaña ya sea de toda la triada de Beck o de al menos uno de los signos que corresponden a la triada de Beck. Entonces es importante considerarlo aunque no se encuentre dentro de esta triada. Pero bueno, para fines de examen y para fines, digamos, de que se nos cuestionen eh, la triada de Beck como tal, solamente la triada consiste en hipotensión, distensión yugular y ruidos cardíacos apagados o disminuidos. La forma en que lo pueden preguntar es ya sea por pregunta directa, que nos pongan en qué consiste la triada de Beck y nos pongan una serie ahí de tres hallazgos diferentes en las opciones y tengamos que poner cuál es la correcta. O la otra forma en que lo podrían cuestionar es poniendo un caso clínico en donde nos ponen que un paciente llega a sala de urgencias y presenta datos de hipotensión, se observa ingurgitación yugular y al momento de escucharlos se observan los ruidos cardíacos apagados o disminuidos. Si nos ponen el caso clínico con esas características y nos ponen cuál es su sospecha diagnóstica, pues la respuesta correcta a esto será taponamiento cardíaco. Y aquí se observa una radiografía donde se observa la patología. Aquí pues se ve lo que es el derrame pericárdico masivo. Ahí es un derrame pues bastante obvio. Hay veces en que no se observa de forma tan obvia. Entonces, cuando eso sucede, pues sí hay que guiarnos más por lo que son los signos clínicos. Además de que hay veces que el estado del paciente o el estado hemodinámico no nos permite hacer la radiografía porque el paciente se encuentra inestable. Sin embargo, si no tenemos otro recurso a la mano, puede llegar a hacernos de ayuda para orientarnos un poco al diagnóstico. Pero a pesar de que algunas veces se puede dar esta imagen que ya nos da, digamos, el diagnóstico obvio si se acompaña también digamos, de sintomatología que se corresponda, no debemos depender, digamos, de querer hacerle la radiografía y ver la imagen como tal, sino que debemos de guiarnos más por lo que son los signos clínicos, ya que, como les había comentado, es probable que el paciente llegue en un estado de urgencia que tengamos que hacer una pericardiocentesis como procedimiento de emergencia. Como les había dicho, el pulso paradójico es un hallazgo del examen físico que es el más sensible en estos casos de taponamiento cardíaco, tanto así que está hasta en un 82% de los casos. Este hallazgo es seguido de lo que es taquicardia y a su vez seguido de la taquicardia de lo que es el aumento de la presión venosa yugular, que se va a manifestar en lo que es la ingurgitación yugular. Estos son los hallazgos que se encuentran con más frecuencia
aunque la triada de Beck. Ver la triada de Beck completa no es en la práctica lo más común, pero en lo que es la filos de examen, digamos que para cuando quieren hacerte ahí preguntarte acerca del tema, en lo que es en los exámenes, por lo general sí preguntan la triada de Beck como tal, pero es importante considerar que en la práctica clínica eh, no se observa en la mayor parte de los casos una triada de Beck completa, sino que es incompleta y que se acompaña de lo que es pulso paradójico o en algunos casos la pura taquicardia y fibrilación yugular o taquicardia y videos cardíacos apagados o taquicardia, bueno, taquicardia de hipotensión, digamos que eso ya es más inespecífico. Ahí sí tendríamos que complementarlo con lo que es pulsos paradójicos o con lo que es infiltración yugular. Sin embargo, sí es importante ahí tener en cuenta cuáles son los signos que podemos encontrar y saber identificarlos y correlacionarlos. Y digamos que no esperar que el paciente se nos presente con la triada de B completa porque no siempre va a ser así. Últimamente sí se ha estado preguntando acerca de lo que son características en el ecocardiograma que encontramos en ciertos padecimientos cardíacos. Esto es con la intención de que el médico egresado, aunque no sea cardiólogo, tenga conocimientos entre comillas básicos de interpretación de ecocardiogramas. Esto es algo que es relativamente nuevo y la intención es esa, o sea, la intención es que se tengan los conocimientos más elementales de interpretación ecocardiográfica, no tanto que se salga con, digamos, conocimiento de hacer un ecocardiograma y aparte interpretarlo, o sea, no es tanto esa la idea, sino la idea más bien es que si se llega a observar eh, un ecocardiograma con estas características, pues que el médico sepa al menos identificar el posible diagnóstico, sobre todo cuando son hallazgos que son sencillos o digamos que eh, siempre y cuando tomando en contexto el padecimiento, o sea, tomando el padecimiento ahí las características que tiene, pues son hallazgos que se podrían considerar como sencillos o digamos que al verlos nos deberían de orientar automáticamente a este tipo de diagnóstico. Entonces, para este propósito es que vamos a explicar ahorita cuáles son esas características que encontramos sugestivas de taponamiento en un ecocardiograma. Que entre estas está lo que es la pletora de la vena cava inferior y el colapso diastólico tanto de la aurícula derecha como el ventrículo derecho. La pletora, aunque es algo que se encuentra con cierta frecuencia, no es algo que sea tan sencillo de identificar, sobre todo si no se está tan familiarizado con el ecocardiograma. Pero lo que sí es más sencillo de identificar es el colapso de la aurícula derecha y ventrículo derecho, aunque no se esté tan familiarizado con el ecocardiograma. Simplemente tener ahí una idea básica de cómo se debería observar el ecocardiograma y cómo se observa cuando existe esta condición, que ahorita vamos a ver una imagen de esto para que quede más claro. Esta imagen es importante porque nos va a ayudar a entender lo que estábamos viendo anteriormente. Esto es un ecocardiograma de un paciente con taponamiento cardíaco y corresponde a lo que es el periodo diastólico. En el estudio del ecocardiograma es importante observar la simetría que hay entre el lado izquierdo y el lado derecho. Esto también aplica a varios estudios de imagen. Por decir un ejemplo, la tomografía, la resonancia, inclusive las radiografías se piden por lo general comparativas con ese propósito de distinguir el lado izquierdo con el lado derecho para poder distinguir, digamos, el sano del enfermo. Y
lo mismo estamos viendo en esta imagen, o digamos que el mismo concepto aplica acá. Como está en el periodo diastólico, el ventrículo izquierdo lo hemos distendido, y esta distensión deberíamos de verla también del lado derecho. O sea, queríamos ver una imagen similar a la que estamos viendo acá, pero de este lado. Sin embargo, vemos que no ocurre así, sino que en vez de esa imagen que debería estar acá, vemos esta otra, que es una línea negra adelgazada, que esa línea es lo que correspondería al ventrículo derecho, que en realidad pues a esto no se le puede considerar un ventrículo, sino que esto es un colapso, o sea, es un ventrículo colapsado. El colapso ocurre debido a que el derrame pericárdico empuja la pared y provoca su colapso, que es el efecto el taponamiento cardíaco, o sea, se empieza a comprimir el corazón y es tanta la compresión que está provocando el colapso tanto del ventrículo como de la aurícula derecha. La aurícula es lo mismo, aunque estamos en lo que es el periodo diastólico, la aurícula guarda cierto espacio precisamente para evitar su colapso. Esto lo vemos aquí en la aurícula izquierda, que a pesar de que no está totalmente distendida, guarda cierta distensión pues precisamente para evitar su colapso. Y vemos que esto no ocurre acá. Aquí vemos que la aurícula derecha también está colapsada, al igual que el ventrículo derecho. Y vemos lo mismo de la pared, que la pared externa está siendo empujada hacia el interior de la aurícula, provocando de esta forma su colapso. Y es por lo mismo, es el líquido que está empujando estas estructuras, provocando la compresión del corazón y en este caso el colapso de estas estructuras. Entonces es lo que vamos a ver en un taponamiento cardíaco, y yo espero que con esto haya quedado claro el porqué de la imagen y sepamos identificarla, o sepamos que si vemos esta imagen, saber relacionarla con el taponamiento cardíaco. Hay que considerar que evidentemente en las evaluaciones no nos van a poner estas flechas, va a estar solamente, vamos a observar nada más el colapso de estas estructuras. Pero ahí lo importante es no confundirlo, por decir un ejemplo, con algún hallazgo de neoplasia o de algún otro tipo de padecimiento. Cuando es algún tipo de neoplasia, lo que podríamos encontrar si es un colapso, pero solamente una estructura. A lo que me refiero es que solamente una parte del ventrículo sería la que estuviera ahí con algún tipo de efecto de masa, o sea, de masa compresiva. Aunque ese tipo de hallazgo no es tan común. Cuando vemos este tipo de hallazgo o en este tipo de imagen, en algún tipo de evaluación, lo que debemos de pensar es primeramente en un taponamiento cardíaco, porque es digamos, la imagen más característica que vamos a encontrar, sobre todo pues cuando tenemos las dos estructuras colapsadas, antes que pensar en algún tipo de neoplasia o algún otro tipo de padecimiento. Entonces, creo que ya con eso queda clara la explicación, y yo creo que ya con eso ya no confundiríamos la imagen con otra cosa. Ya para terminar, les estoy dejando aquí un ultra resumen del tema, que el único propósito es tocar los puntos más importantes de la exposición, y de esta manera que tengamos ahí los conceptos más claros y no nos perdamos ahí en todo lo que estuvimos viendo. De inicio, lo que es la definición de taponamiento cardíaco, que consiste en lo que es una acumulación de sangre en el saco pericárdico. Para esto, considerar que para que sea taponamiento cardíaco y no derrame pericárdico, tiene que tener la condición de que tenga un volumen de más de 500 mililitros y que exista compresión del corazón. Cuando estos dos eh, parámetros se reúnen, entonces es donde ya estamos hablando de taponamiento cardíaco. Entonces, solamente es para hacer la distinción entre el taponamiento y entre lo que es derrame pericárdico, que están relacionados, pero no llegan a ser sinónimos. Taponamiento
cardíaco va a corresponder al derrame pericárdico muy grave, que es el que tiene más de 500 mililitros y que se acompaña de síntomas compresivos o manifestaciones de compresión en el corazón. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de taponamiento cardíaco. En cuanto a la sintomatología, lo que es la triada de Beck sería lo más importante, que consiste en hipotensión, distensión yugular y ruidos cardíacos apagados o disminuidos. Y la forma que lo pueden preguntar es ya sea por pregunta directa de en qué consiste la triada de Beck, o la otra manera es preguntarlo en un caso clínico de un paciente que ingresa con hipotensión, distensión yugular, ruidos cardíacos disminuidos, cuál es su sospecha diagnóstica. Y entonces, en este caso, la respuesta correcta tendría que ser taponamiento cardíaco. Y entre esto, tomar en cuenta también lo de los pulsos paradójicos, que a pesar de que no se encuentra dentro de la triada de Beck, es otro hallazgo clínico que también nos puede orientar hacia el diagnóstico de taponamiento cardíaco y aparte es de los más sensibles. Entonces, aunque no se encuentre dentro de la triada de Beck, tenerlo a consideración tanto para fines de examen como también para fines de práctica clínica. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a ser clínico, pero si tuviéramos la opción de que el paciente se encuentre en condiciones para hacer el estudio, con esto me refiero a que se encuentre hemodinámicamente estable a pesar de tener el taponamiento cardíaco, el estudio más adecuado por su rapidez y por, digamos, la precisión, que no será lo más preciso, pero digamos que eh, para el fin de que se haga el diagnóstico rápido y con la mayor precisión posible, pues entonces sí estaríamos hablando de un ultrasonido FAST. Con este no podemos saber qué tanto volumen existe o datos más específicos como los que podemos sacar en un ecocardiograma, pero sí podemos saber de entrada si existe líquido o no en la porción pericárdica. Y también tal vez no saber el volumen, pero sí darnos una idea de aproximadamente qué tanto volumen es el que estamos teniendo en este hallazgo. O sea, si encontramos el derrame pericárdico, el ultrasonido nos puede orientar de un aproximado de qué tan grave es el grado de derrame. Y por tanto, nos puede dar la idea de pues, si se encuentra en la categoría de un derrame pericárdico grave o muy grave, bueno, que digamos que con que cumpla que tenga un aproximado de más de 500 mililitros y tenga ahí los hallazgos de compresión cardíaca, ya con eso tenemos el diagnóstico de taponamiento cardíaco y ya semi confirmado con lo que es el ultrasonido FAST. Pero si no tenemos esto a la mano, podríamos también utilizar lo que es una tele de tórax, que nos puede llegar a, en algunos casos, a hacer el derrame pericárdico evidente, sobre todo si este es muy masivo. Pero hay que considerar que no siempre lo vamos a poder observar de esa forma y también que hacer el estudio no va a depender mucho del estado del paciente, o sea, si se encuentra en condiciones para que se le haga el estudio o no se encuentra, porque si el paciente está inestable, entonces ahí lo indicado no va a ser hacer algún tipo de estudio diagnóstico, sino que en esos casos tendríamos que pasar directamente al tratamiento de urgencia, que tendría que ser una pericardiocentesis. En un paciente inestable tendría que, bueno, inestable y tenga los síntomas sugestivos de un taponamiento cardíaco, tendríamos que hacer una pericardiocentesis de emergencia. La otra forma en que se indica la pericardiocentesis es en derrames que no lleguen a tener respuesta al tratamiento médico, que esto entra, o en esta categoría entran los derrames que son de al menos más de 100 mililitros y que no tienen respuesta a tratamiento. Aunque cuando existe
un taponamiento cardíaco y bueno, ya el paciente se encuentra muy sintomático y no hay una buena respuesta a algún tipo de tratamiento médico inicial, entonces pues ahí también está indicada la plecarocentesis. Por regla general se llega a poner bueno, por regla general en el caso de taponamiento se llega a utilizar este procedimiento, la plecarocentesis. No es tan común que se responda bien al tratamiento médico o farmacológico, sino que lo más común es que en algún punto si sea necesario hacerle la plecarocentesis, ya sea en una etapa de emergencia o ya después de que vemos que no hay respuesta al tratamiento. Ya como tratamiento definitivo, lo que se tendría que hacer es una pericardiotomía. La diferencia es que en la pericardiotomía se abre propiamente el pericardio y se extrae la acumulación de material que pudiera haber alrededor del corazón. Esta es una maniobra más directa que la pericardocentesis. La función o digamos el objetivo de la pericardocentesis es liberar la presión del corazón que existe por este derrame y de esta manera que se evite la compresión excesiva del corazón. Mientras que la pericardiotomía lo que busca es dar solución definitiva al problema, o sea, retirar todo el material que pudiera haber alrededor del corazón y que se encuentre, digamos, en la bolsa pericárdica, que para este propósito pues se tiene que entonces que abrir la bolsa pericárdica y empezar a extraer el material que llegamos a encontrar ahí. Entonces, es importante solamente hacer la distinción entre lo que es el tratamiento de urgencia y el tratamiento definitivo. O sea, no tener la idea de que la plecarocentesis es el tratamiento definitivo, porque no es así. O sea, este nada más es el tratamiento de emergencia y se utiliza siempre y cuando o el paciente esté inestable o no haya respuesta adecuada al tratamiento farmacológico. Y bueno, ya digamos que el paciente se encuentra más estable, se procede entonces ahora sí a hacer el tratamiento definitivo, que consistiría en la pericardiotomía. Igual y profundizar en lo que es el procedimiento de pericardiotomía, pues es más propio de un cardiólogo y bueno, un cirujano y cardiólogo, entonces no es necesario saber tanto acerca del tema. De lo que sí es la pericardiocentesis, o sea, saber cómo hacer el procedimiento, eso sí es importante saber pues todo, o sea, saber dónde se tiene que hacer, con qué materiales, pero para esto vamos a explicarlo en otra presentación, ya más a detalle y ya más dedicado a explicar el puro procedimiento de pericardiocentesis. Ahorita para propósitos de este tema es simplemente saber esto, saber que como tratamiento urgente es uno y como tratamiento definitivo es otro. Entonces, yo creo que con esto es todo. Espero que les haya sido de ayuda el tema, que les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier sugerencia la pueden hacer ahí en la caja de comentarios. Me gusta si es que les ha agradado el video. Suscríbanse si es que les interesa el canal. Si es su primera vez en el canal, pues bienvenidos. Y pues bueno, cualquier sugerencia de un tema que quieran que se observe, bueno, que se estudie, mejor dicho, o cualquier otro ahí detalle que quieran ahí comentar, pues cualquiera de los comentarios es bienvenido ahí en la caja de comentarios y igualmente se buscará responder a la brevedad posible si es que se trata de alguna pregunta o alguna sugerencia, etcétera. Entonces, bueno, aquí estoy para servirles. Espero que les vaya bien en su examen, que lo pasen bien y que alcancen el puntaje que están esperando. Entonces, suerte y pues, nos vemos en otra presentación. Hasta luego.